Vamos a este otro ejercicio de vectores, ¿no? Y dice, determinar la resultante de las fuerzas que actúan sobre la manivela que se muestra en la figura, ¿no? Entonces aquí tenemos una manivela, obviamente, donde claramente se nota que aquí hay una articulación. No sé si lo pondríamos un puntito de esta forma. Lo llamaremos punto O, ¿no? Esta articulación. Y vemos unas fuerzas, ¿no? Esta fuerza de 50, 100, 100. Lo llamaremos, lo pondremos nombre. Esto lo podremos llamar vector F1, esto vector F2, esto el vector F3 y este el vector F4. No tenemos 4 vectores, obviamente que en el gráfico solamente nos muestran las magnitudes, ¿no? O los módulos de los vectores, pero como ya están direccionados, también podemos hallar la dirección de cada uno de cada vector y teniendo su módulo, pues tenemos el vector como tal. A ver, veremos del vector de los vectores que tengamos rápidamente, sería en este caso el vector F2. No, el vector F2 está en el eje Y, ¿no? Obviamente apuntando hacia abajo. No hay en el eje X, pero en el eje Y tiene, ¿no? Menos 100 en J. Muy bien, a ver, del vector F3 también tenemos. El vector F3 también tenemos, que sería igual, ¿no? 0 en I, menos 100 en J. Porque están apuntando hacia abajo, por eso estoy poniendo menos 100. El vector F4. ¿Qué tenemos del vector F4? El vector F4 está apuntando hacia la izquierda. 70 en... un ratito, perdón. 70 en I. Esto lo desactivaré. Ya. Ahora sí. 70 en I más 0 en J. Listo. Y de esta forma tenemos el vector F4. ¿No? Porque simplemente está de forma horizontal apuntando hacia la izquierda. No tiene componente en el eje J o en el eje Y. Y el vector F1, es un poquito tal vez el más complicado de ver porque no está ni vertical ni horizontal, está inclinada, ¿no? Entonces, si no hacemos un triángulo, bueno, una descomposición rectangular, no podemos descomponer este vector. En el eje lo pondremos de color rojo igual aquí. En este eje nosotros nos podemos, esto lo pondremos de esta forma. Ya. Esto va a ser nuestro vector F1, ¿no? En el de forma horizontal por el coseno de 60. Y también vamos a obtener un vector que está de esta forma, ¿no? F1 por el vector, no, por el seno de 60, ¿no? Entonces este vector F1 lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Entonces sería F1 que vale 50 en el eje X primeramente por el coseno de 60 por el coseno de 60 en Y, y obviamente apuntando hacia abajo va a ser menos 50 por el seno de 60 en J. Listo, de esta forma vamos a obtener el vector F1, pues que nos daría igual a, bueno, esto es 25 en I, si lo ponemos en la calculadora, ¿no? Menos 50 por el seno de 60 en J, que sería menos 43.30 en J. Listo, de esta forma nosotros hemos obtenido los 4 vectores, ¿no? Los vector F1, F2, F3, F4. Y lo que podemos hacer ahora, bueno, esto lo podemos colocar en otro lugarcito para no complicarnos, ¿no? Esto lo podemos poner... No. Bueno, está bien, lo dejaremos ahí, ¿no? Simplemente vamos a sumar las componentes de los vectores, aunque sería bien mover esta partecita de acá. Lo podemos mover aquí, ¿no? Para expresar que hemos hecho esa operación en ese punto. Pero todo se nos está yendo. Algunas cosas, a ver, eso. Ya. Y simplemente vamos a hacer aquí la respectiva suma, ¿no? Porque lo que a nosotros nos interesa en este caso es la resultante, determinar la resultante, nos dice, ¿no? Entonces vamos a determinar el vector resultante. Y en este caso está fácil sumar y restar, no como en el anterior ejercicio, porque en el anterior ejercicio estaba de forma horizontal, ¿no? Nuestro vector solo está de forma vertical y obviamente se ve más fácil que tenemos que sumar columnas con columnas, porque la columna es is y la otra columna es j, ¿no? Is con is, j con j. Y vamos a obtener el vector resultante.
Bueno, al hacer esto vamos a obtener que es igual a menos 70 más 25, pues menos 45 en i. Y a ver, aquí 100, 200, 243.3. Menos 243.30, punto 30 lo pondríamos en j. Y de esta forma nosotros hemos hallado el vector resultante. Este vector resultante es el vector que es la suma de todos estos vectores que tenemos, que veamos en la manivela. Ya, y es más, también podemos sacar su módulo, ¿no? Que no sería nada más y nada menos que elevar sus componentes al cuadrado. De esta forma, ¿no? Entonces la resultante es igual a ver, esto. La resultante es igual a 247.43. ¿No? Para saber cuánto es su magnitud de la resultante, o cuánto es, ¿no? En este caso, todo está en kilogramos, ¿no? Kilogramos fuerza, porque obviamente kilogramos es unidad de masa, pero si está en forma de vector, obviamente tiene que ser kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza lo pondremos. Aquí obviamente faltaría F para distinguir, aunque también se supone, ya que son vectores y los vectores son fuerzas, ¿no? Listo. Entonces la fuerza, que es la resultante, o bueno, la suma de todos esos vectores es igual a 247.43. También nosotros podemos vernos su dirección, pero ahora lo que vamos a ver es dónde se ubica, dónde es realmente, o por dónde pasa, no dónde se ubica exactamente, sino que por dónde pasa nuestro resultante. Para eso nosotros vamos a usar el teorema, ¿no? El teorema de Bariñón. Lo voy a poner acá. Teorema de Bariñón. Y bueno, no sé si está bien escrito, pero lo que nos dice es que el torque de la resultante, bueno, lo pondremos de esta forma, ¿no? El torque de la resultante, y sabemos que el torque es igual a distancia por fuerza, ¿no? O fuerza por distancia. No es nada más ni nada menos que la sumatoria de todos los torques de las demás fuerzas. Lo pondremos, tal vez de esta forma lo podríamos poner, ¿no? En I. ¿No? Entonces sería el torque de la resultante es igual a la sumatoria de los torques de las demás fuerzas, o de los torques que hacen las demás fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es hallar el torque de las demás fuerzas, o sea, la sumatoria de torques, ¿no? La sumatoria de torques de todas estas fuerzas que vemos allá, acá, ¿no? Entonces eso veremos primeramente, y con respecto a eso vamos a hallar también esto de acá. Empezaremos a hallar todos los torques que hacen las demás fuerzas. En este caso, empezaremos, ¿no? Por esta fuerza de acá, porque vamos a hacer sumatoria de torques con respecto a este punto, porque se podría decir que es la única articulación que vemos, ¿no? No hay más articulaciones y siempre es lo mejor hacer un torque o una sumatoria de torques con respecto a un eje que gira, con respecto a ese eje que se puede girar, ¿no? Con los que se pueden girar. Y como aquí más o menos vemos que hay una articulación, o sea, esta varilla puede girar con respecto a este punto, y esta otra varilla de la manivela puede girar con respecto a este otro punto, es mejor hacer la sumatoria de torques en este punto de acá. Entonces, con respecto a este punto va a ser la sumatoria de torques. Lo pondremos de esta forma. Y con respecto a este punto, y va a ser igual, a ver, empezaremos por esto de acá, ¿no? Empezaremos poniendo esto de acá. Sabemos que torque es fuerza por distancia, ¿no? Y empezaremos. Aquí vemos esta fuerza de acá, que tendríamos que ver que se hemos descompuesto en dos fuerzas, ¿no? En una horizontal y en una vertical. De lo cual la fuerza horizontal pasa por la línea de acción del torque, no pasa por la línea de acción del torque, ¿no? Por este punto. Entonces no hace torque. Obviamente esta fuerza de acá no va a ser torque. Entonces, vámonos al siguiente, que sería esta de acá. F1 por el seno de 60. Este sí hace torque, ¿no? F1 seno de 60 es nada más y nada menos que 43.30, ¿no? Este 43.30 pondremos por, obviamente esta es la fuerza, por la distancia hasta donde estamos en torque. En este caso sería 18 más 18, 36. Listo.
Ya tenemos, ¿no? Fuerza por distancia. Y siempre la fuerza con la distancia tienen que formar 90 grados, si no, no harían torque. En este caso sí forman la fuerza que está vertical y la distancia que es totalmente horizontal. Muy bien, vámonos a la siguiente fuerza, que sería 100. 100, 100, entonces, ¿qué sería eso de acá? 100, obviamente es de estos, ya es de la fuerza F2, ¿no? Hemos hecho de la fuerza F1, que obviamente esta fuercita, bueno, esta componente no hace torque porque pasa por la línea de acción, y simplemente esta de acá es la que hace torque. Vámonos a la siguiente fuerza, que es de F2, ¿no? Obviamente no tenemos nada en el eje X, pero sí tenemos en el eje Y, que sería de 100. Y este 100 forma 90 grados con la distancia hasta el punto de torque, entonces sí hace torque. 100 por la distancia desde la fuerza hasta el torque, que sería 18 centímetros. Listo. En este caso yo le estoy poniendo positivo todas las fuerzas que estén haciendo girar en sentido antihorario con respecto a nuestro punto O, ¿no? Es como jalar una cuerdita hasta este punto y con respecto a este punto está haciendo girar en sentido antihorario. Y lo propio con esta fuerza, ¿no? En sentido antihorario con respecto a este punto. Ahora vámonos a la siguiente fuerza, que es de 100, ¿no? Esta fuerza de 100. Le pondremos esta fuerza de 100 y la distancia hasta donde está haciendo torque. En este caso, esta distancia con la fuerza no están haciendo 90 grados, esto no es 90 grados. Entonces tenemos que ver qué hacer para que la fuerza con la distancia estén formando 90 grados. En este caso lo que nosotros podemos hacer es que descomponemos la distancia que tenemos. En este caso tenemos esta distancia que es de 18 centímetros y lo que nosotros tendríamos que hacer en este momento es hallar esta distancia, ¿no? Esta distancia que sería la distancia B perpendicular, ¿no? A esta fuerza de acá, 100. Por trigonometría, pero aquí vemos que esto es la hipotenusa y esto es obviamente 30 grados, nos dan el gráfico, la inclinación, entonces esto sería la distancia, ¿no? 18 sería el cateto opuesto por el seno de 30. Listo. Esto está haciendo girar en sentido horario con respecto a nuestro punto de rotación, a nuestro punto O, entonces esto sea negativo, porque hemos dicho que en sentido antihorario son positivos. Listo. Ahora vámonos a la siguiente fuerza, que es la de 70. De igual forma, ¿no? En este caso, la distancia desde este punto hasta este punto está inclinada, o sea, no podemos usar esta distancia porque esta distancia con la fuerza no forma 90 grados. Tenemos que buscar una distancia con la que forme 90 grados. Y esa distancia sería, pues, esta de acá, ¿no? Desde este punto hasta acá. No, hasta ahí. Más o menos. No, lo pondremos de esta forma. De esta forma, eso. Aquí lo pondremos. Listo. Esta distancia, o sea, es como formar un triángulo, ¿no? Esta distancia sería la que nos va a interesar porque esta sí forma 90 grados hasta el punto donde está haciendo el torque. Esta distancia sería, pues la suma de estos sería 36. Fuerza por la distancia, 36 por... Este es como un triángulo rectángulo igual, ¿no? En este caso ahora sí sería cateto, o bueno, coseno de 30, porque sería el cateto adyacente. Listo. Entonces de esta forma nosotros hemos hallado toda esta expresión de acá, que sería la sumatoria de todos los torques, ¿no? De la fuerza F1, F2, F3, F4. Bueno, esto es positivo porque va a hacer girar en sentido antihorario y está bien, ¿no? La única es esta que está haciendo girar en sentido horario. Entonces, de esta forma nosotros hemos obtenido la sumatoria de torques de cada fuerza con respecto a ese punto. Y es igual a 4.641.18. Obviamente las unidades serían kilogramos fuerza, lo pondremos, ¿no? Por centímetro. Listo, ya hemos hallado nuestra sumatoria de torques de cada una de las fuerzas. Y ahora aquí nuestra fórmula llegaría a estar de la siguiente forma. R por R, ¿no? Sumatoria, bueno, en este caso sería de esta forma. Bueno, esto de acá lo hemos acabado de hallar, ¿no? A ver, lo pondremos de igual. Esto va a ser igual a 4.641.18. Listo. Pero en este momento lo que nos interesa es la distancia hasta donde va a estar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra resultante.
Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es pues marcar nuestras distancias o nuestros resultantes, lo podríamos decir de esa forma. Por ejemplo, el vector distancia pues no conocemos, ¿no? Pero lo único que nos interesa a nosotros puede ser dos cosas, ¿no? O en el eje X o en el eje Y. No son las únicas que nos interesan. Si nosotros sabemos la distancia del eje X desde este punto, ¿no? Ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, nos bastaría porque sabemos que en ese punto, o sea, por ese punto sí pasaría nuestro vector, ¿no? Y nosotros ya sabemos, pues, ¿no? Cuánto vale y obviamente si conocemos el vector también sabemos ya la dirección de ese vector. Pero nosotros queremos saber por dónde pasa ese vector. Y nosotros lo vamos a hallar de esa fórmula de acá, ¿no? Entonces, ya de esa forma podemos hacer un despeje, se podría decir, ¿no? Sería colocar, solamente nos interesa la posición en eje X, pues lo voy a poner, o también podríamos poner el eje Y o la distancia, ¿no? En el eje J, pero, pero según el gráfico nos conviene saber la posición en el eje X, o sea, la distancia horizontal, desde el punto O, ¿no? Desde el punto, la distancia vertical, pues sí podríamos saber, pero como nuestra manivela está inclinada, pues no va a ser muy conveniente. Tal vez nos va a tocar en un punto que no esté en la manivela, ¿no? Mientras que estamos tal vez en esta parte de forma horizontal, o sea, en el eje X, ya sea positivo a la derecha de la articulación o negativo a la izquierda de la articulación, pues está mejor, ¿no? Más entendible. Vamos a buscar nosotros la distancia en eje X, ¿no? La distancia en el eje X. Multiplicado, obviamente es un producto vectorial, el vector es un producto vectorial, multiplicado por el vector resultante, que es menos 45 en Y, menos 243.30 en J, ¿no? Y este es igual a 4641.18. Listo. Bueno, sabemos nosotros por producto vectorial, bueno, si hacemos paso a paso también lo podemos hacer, pero no es necesario si sabemos un poquito de teoría. Sabemos que la multiplicación de todo esto, lo único que nos va a salir es la multiplicación de x por 240, bueno, pero x por menos 243.30 y que va a estar en el eje K, ¿no? Si lo podemos hacer paso a paso, pero no es necesario porque sabemos que esto por esto nos va a salir un vector 0, ¿no? Y esto por esto nos va a salir la multiplicación, pero obviamente en el eje K. Si empezaremos a hacer esto, obviamente esto por esto nos va a salir 0. Bueno, lo podemos hacer paso a paso, ¿no? Recordaremos que lo podemos hacer de esta forma, con determinantes, aquí colocándolo simplemente x, 0, 0, y aquí menos 45, menos 243.30. Obviamente, como es un vector 2 por 2, simplemente sería así la determinante, ¿no? Para ahorrarnos ese paso y que no se haga largo el video, lo vamos a colocar de la siguiente forma. X menos 243.30, nos va a faltar espacio, X por menos 243.30 en K, ¿no? Y listo. Nosotros vamos a obtener lo siguiente, X, y obviamente este K significa con respecto a ese punto de rotación. No sabemos que este eje de rotación está en el eje K, ¿no? Porque esto se sale de la hoja, ¿no? Se puede decir que se sale de la hoja. Es un eje, el momento es una rotación que se da en el eje Z, se podría decir, o sea, se sale de la hoja este eje. O podemos decir que se entra o se sale, ¿no? Ese eje. Por eso es el eje, esta parte, ¿no? Del eje K. Obviamente también esto de acá está en el eje K, tal vez sería bueno ponerlo, porque todos los momentos están con respecto a este punto, ¿no? Con respecto a este punto, que igual es el eje K. Ya, muy bien. De esta forma nosotros podemos pasar a dividir, ¿no? 4641.18 dividido entre menos 243.30. Y obviamente K con K, ejes, vectores unitarios, tal vez lo podríamos simplificar, ¿no? De una u otra forma decirlo de esa forma. Y vamos a obtener 4.641.18 dividido entre menos 243.30, ¿no? Y vamos a obtener lo siguiente. Obviamente por el signo negativo va a ser menos 19.008.
0,8 centímetros, porque estamos trabajando en centímetros. Y listo. De esta forma nosotros hemos obtenido una distancia horizontal que pasa, bueno, que medido desde el punto O, ¿no? Y obviamente no sale negativo, obviamente eso sería hacia el lado izquierdo. Podríamos tantearlo en este punto, de aquí se podría decir. ¿Eso qué quiere decir? Que este vector que hemos sacado acá, no sé si dibujarlo, pero a ver, hacerlo de rápida, pasa por ese punto. Obviamente es menos 45, menos 243, más o menos tanteando, ¿no? Pasa por ese punto. Que esto es una distancia de menos 19.08, creo que es, ¿no? 0,8. Se podría decir que este es un punto por donde pasa el vector resultante. Claro, también podemos hallar con respecto al eje Y, obviamente al hacer el vector unitario, aquí vamos a colocar Y en J, ¿no? Y la multiplicación se simplificaría Y por menos 45 esta vez, ¿no? Ya no sería esto de acá, Y por menos 45 y igual, lo despejamos Y y nos va a salir un valor que tal vez nos va a salir un punto más arriba, supongo, y también podríamos decir que por ese punto pasa ese vector, ¿no? Obviamente con este tendrían que tener la misma dirección, ¿no? Entonces de esa forma nosotros podemos hallar el lugar, bueno, uno de los puntos, ¿no? Porque podríamos hallar en el eje Y también un punto por donde pasa el vector. Pero aquí suficiente con esto decir, ¿no? Que menos 19.08, o sea, por este punto más o menos, pasa este vector. Y eso, y bueno, en eso consistía el problema, ¿no? No simplemente en hallar la resultante y su módulo, sino también en hallar por dónde pasa, uno de los puntos por donde pasa, y eso lo hemos hallado con el teorema de Varignon.